El viernes pasado le otorgamos un derecho de réplica. Bueno, antes habíamos hecho un programa donde pues dos personas de la Caja de Ahorro Don Bosco, pues habían tanto la presidenta de la Caja de Ahorro Don Bosco como el subgerente general de la Caja de Ahorro Don Bosco de San Cristóbal de las Casas, con sede en San Cristóbal, pues habían denunciado un fraude, un megafraude que se cometió en la Caja de Ahorro Don Bosco. La cometió alguien que ocupó el cargo y se tomó todos los controles, hizo varios cambios pues en la dirección de la Caja de Ahorro Don Bosco y pues se abrogó todos los poderes y todos los accesos a las cuentas y solo él y solo y únicamente él. Entonces, bueno, ellos lo denunciaron, Enoc Hernández, quien fue presidente de esta caja de ahorro y que es el que es señalado por defraudación, pidió un derecho de réplica. Pues después de muchas maromas y demás, finalmente logramos que nos diera la entrevista y tuvo su derecho de réplica. Enoc Hernández pues empezó primero leyendo pues, su historial, sus antecedentes políticos y demás, y después de escuchar todo su antecedente personal, pues dio una respuesta a las acusaciones que le habían hecho quienes lo habían denunciado y algunos señalamientos que yo también había hecho y dicho sobre este señor a quien había señalado que era un raterazo, y él escribe también al respecto, lee todo un párrafo, también tuvo su respuesta debida el señor Enoc, y habíamos acordado, porque le había propuesto yo al señor Enoc Hernández, cuando me solicita el derecho de réplica, le propusimos que por qué no hacíamos la mesa conjunta y que los entrevistábamos a las dos partes y que pudieran ya debatir, dialogar, etcétera. El señor Enoc Hernández se negó a eso y dijo que primero quería el derecho de réplica y que después del derecho de réplica entonces él estaba abierto a tener el diálogo. La presidencia de la Caja de Ahorro Don Bosco y sus abogados tuvieron una reunión en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores aquí en la Ciudad de México, precisamente porque están en todo este proceso, en esta denuncia por este mega fraude del señor Enoc Hernández. Entrevistamos al abogado que estuvo aquí, él se llama Armando Gutiérrez Grajales, abogado de la Caja de Ahorro Don Bosco, y le presentamos un fragmento de esta entrevista, una parte de esta entrevista, y al terminar esta entrevista vamos a tener la entrevista con Darwin Trejo, subgerente general apoderado legal de la Caja de Ahorro Don Bosco. Si el señor Enoc Hernández decía que no había pruebas en su contra, pues a partir de este momento ese mito se rompe y se demuestra pues un megafraude cometido por Enoc Hernández y secuaces. Y también dejamos abierto después de estas entrevistas, pues que podamos tener la mesa, como había prometido el señor Enoc Hernández, con el abogado, y si él quiere meter también un abogado, pues que tengan el abogado y en fin, organizamos el debate. Por lo pronto, esta es la entrevista con el abogado Armando Gutiérrez Grajales, abogado de la Caja Popular Don Bosco. Vamos a escucharlo. Muy buenas tardes, bienvenido, gracias por darnos la entrevista. Muchas gracias por recibirnos. Si fuera usted tan amable de presentarse, quién es usted y por qué motivo se encuentra ahorita aquí en la Ciudad de México. Mira, mi nombre es Armando Gutiérrez Grajales, soy abogado de la Caja Popular San Juan Bosco
representamos al consejo de la profesora Roselvira Flores Sánchez, y estamos en la Ciudad de México porque bueno, nos pidieron poder tener una entrevista y tratar de dar información puntual de la situación del juicio y la situación que está viviendo la Caja actualmente, la Caja de Ahorro en Chiapas, en contra de Enoc Hernández Cruz. ¿Ya tuvieron una reunión aquí con quién? Tuvimos una reunión en la Comisión Nacional Bancaria de Valores, pero no podemos revelar la información que se dio ahí por cuestión de confidencialidad, porque sí fue solicitada por ellos. Entonces sí me gustaría que lo mantuviéramos al margen. No, nada más queríamos sentar el precedente. Sí. ¿Cuál es el problema que está habiendo? Hay una defraudación pues gigantesca en la Caja de Ahorro Don Bosco. Si puede explicarnos. Claro, voy a ser muy breve en la explicación de qué sucedió en los hechos. En julio del 2022 hubo un cambio de consejo de manera irregular, es decir, no base a las bases constitutivas de la cooperativa. Inicia un nuevo consejo, el cual este consejo ha solicitado en un juicio la nulidad de esa asamblea. De esa asamblea deriva otra asamblea que es del 6 de enero del 2023, donde ahora prevalece el señor licenciado Enoc Hernández Cruz junto con su consejo, que es Rosa López Moreno. Este grupo que entra desde julio, es decir, Enoc Hernández Cruz entra en el proceso de julio a diciembre del 2022 como asesor jurídico, al empezar a ver cómo son las operaciones de la caja, que dicho sea de paso, tenía una buena cuantía de dinero en inversiones, es decir, arriba de más de 1,000 millones de pesos en cuentas bancarias, tanto de Banorte como de Bancomer. Yo creo que derivado de eso y ver la facilidad de cómo se operaban las asambleas, él hizo una asamblea prácticamente banquetera, ¿va? Es decir, hizo una asamblea ilegal con representantes que no estuvieron presentes, es decir, no estuvieron todos los socios y no se hizo en formales bases constitutivas, es decir, no hubo asambleas informativas, no hubo asambleas de delegados, simplemente él juntó unos supuestos representantes, que es la última asamblea con la que se hace la asamblea general, y con eso él supuestamente hizo esa reunión y se convocó y se hizo un nuevo consejo que prevaleció desde enero del 2023, y con eso él tuvo acceso a las cuentas bancarias de Bancomer, y de esas cuentas bancarias de Bancomer, que dicho sea de paso, el 21 de diciembre del 2022, él cambia las firmas y él queda como único firmante en esa cuenta bancaria desde el 21 de diciembre del 2022 hasta que las cuentas son congeladas vía una medida cautelar en el mes de octubre. Ya nadie pudo hacer actividades desde octubre del 2023 a la fecha en esa cuenta de Bancomer. Banorte pone a disposición los arriba de 700 millones a un juzgado mercantil en San Cristóbal. Por tanto, ese dinero está dentro del Consejo de Judicatura del Estado de Chiapas. Ese dinero pues es inamovible, actualmente está en manos del Consejo de la Judicatura en que se determine ese juicio mercantil en San Cristóbal. Pero de la cuenta Bancomer, al 31 de diciembre del 2022, había 290 millones de pesos. Al cierre del mes de diciembre, es decir, de octubre, que fue ya no pudo hacer movimientos, había alrededor de 65 millones de pesos. Hay una diferencia de 230 millones de pesos de entrada en lo que respecta a las operaciones que se realizaron. En el 2024. En el 2023. 23. Sí, en el 2023. Esto fue durante el 2023. De enero, o sea, de diciembre del 2022 a diciembre del 2023. Pero como él ya no tenía acceso en octubre, o sea, en octubre todas las operaciones fueron de enero a octubre. Ahí de esos fueron transferencias a empresas. Hay 5 empresas relacionadas con una misma sola persona, o es comisario, o es apoderado legal, o es socio, que se llama una chica que se llama Sandra Saray, que por cierto fue candidata a regidora de un partido Encuentro Solidario allá en Chiapas en la época electoral del 2022. Esta persona y esas 5 empresas comparten el mismo objeto social y 3 de esas 5 fueron constituidas en el mes de junio del 2023. ¿Cuál es ese objeto social? El objeto social es para temas electrónicos, de cámaras, de base de datos, en el cual se hicieron pagos exorbitantes de base de datos que no se ocupan porque la Caja de Ahorro ya tiene su base de datos, tiene el servicio de internet dedicado también con un proveedor específico,
el uso del sistema que es OpenFin, que es con que se opera la caja, también hay una cuota mensual, pero no exorbitante con las que se hicieron pagos supuestamente de mantenimiento de base de datos, haz cuenta que quisieron casi un C5 con tantas cámaras que supuestamente se instalaron, de las cuales pues no hay ninguna, compra de equipo, computadoras, escritorios, inclusive se compró una propiedad de 5 millones de pesos relacionados, ahí están, prácticamente mencionan a quién se le pagó una persona que viene una persona física, y renta de vehículos como Cherokees, un Mini Cooper, camionetas de lujo, del cual más o menos se estima que se pagaron casi 18 millones de pesos de renta de vehículos, que no tienen nada que ver con la relación de la caja. Es decir, la caja opera normalmente con gastos muy pequeños, es decir, muy mínimos, pero no exorbitantes para haberse gastado más de 250 millones, que es lo que tenemos documentado, sin poder nosotros ahorita detectar otros 15, 16 millones que se fueron a una cuenta de Monex, que también estamos suponiendo que fue también una salida de dinero, porque en el juicio que llevamos, en el juicio mercantil que está actualmente en Tabasco, ya no nos permitieron, ya no nos otorgaron esos estados de cuenta. Estos 250 millones están basados en estados de cuentas que se solicitaron en el juicio mercantil en Tabasco, que es el 1500, y de eso pudimos tener conocimiento a septiembre de 2024, que había sucedido todo eso en el 2023. Porque se decía que había robado, que se decía que había desfalcado, pero no teníamos pruebas, teníamos nada más dichos, pero las pruebas las tuvimos hasta septiembre del 2024, cuando se aportaron por medio de la Comisión Nacional Bancaria esos estados de cuenta bancarios de Bancomer y de la inversión de Bancomer, donde detectamos que habían salido 250 millones de pesos, más aparte otra cantidad que está relacionado con Monex y otras cuentas bancarias que ya no nos permitieron saber qué sucedió con ese dinero. Pero de los 250 millones que sí se utilizaron, fueron pagados a proveedores, unos que están de manera relacionadas y otros a pagos que no tienen relación con la caja, que no son proveedores de la caja, y que esta persona, este individuo, solicitó en el juicio mercantil pagos a esas empresas. Es decir, tiene relación porque la persona que pide un pago a pagar a ciertas empresas. Cuando dice la persona que pide un pago. Enoc Hernández Cruz solicita en el juicio mercantil pagos a ciertas empresas relacionadas que ya pusimos en el juicio, en la demanda penal que tenemos ahí, que ya ingresamos en octubre del 2024. Ahí está relacionado todas esas empresas, y que también en el juicio mercantil él solicitó pago a esas empresas, y que hay otro juicio en Jalisco. Y vienen los montos. Y vienen los montos, sí. En el juicio que pusimos, en la demanda que pusimos, en la querella que se puso en octubre del 2024, prácticamente al mes de hacer el análisis de todos esos estados de cuenta, es como logramos hacer esta denuncia en la Fiscalía General de la República en relación de esos pagos que se hicieron a proveedores que realmente desconocemos. El Consejo actual desconoce, porque el Consejo actual que preside la profesora Roselvira Flores Sánchez es la que opera la caja, es la que paga a los proveedores actuales, es la que realiza todas las actividades de operación. Esos pagos en ningún momento están relacionados con la caja y no tienen ninguna relación alguna, salvo a lo mejor pudiera ser algunos pagos del Seguro Social, pero ni siquiera esos, porque hay pagos de nómina que no fueron a los trabajadores actuales. Hubo pagos de nómina y de Seguro Social de trabajadores que no prestaron servicios en la caja. Los trabajadores de la caja están completamente identificados, y los cuales a la fecha, al día de hoy, se les sigue pagando a estos trabajadores, y sabemos cuáles son, porque son los que están en cada sucursal, en las 16 sucursales que tiene la caja. Entonces, este asunto ya lleva más de 2 años, vamos a decir 2 años en esta situación que impera, y esta persona al momento, Enoc Hernández Cruz, al momento que menciona que no vayas a pagar tus créditos, que no ahorres, cada vez aprieta más la operación de la caja. La caja está viviendo del día a día, del fondo, de los dineros que todavía se deben de ciertos socios que pagan, y esos mismos dineros se vuelven a prestar. Y con el margen que tienen los intereses, con eso está sobreviviendo la caja, el pago de nóminas, el pago de servicios. Porque si tuviéramos ese fondo, que ya no está, esos 300 millones estarían dando mínimo 3 millones o 4 millones de pesos para la operación, para seguir prestando dinero. Más aparte los 700 millones que están ahorita en el Consejo Ejecutivo del Estado de Chiapas, si ese dinero estuviera produciendo,
estuviera operando más normalmente la caja y haciendo préstamos normales, y que el socio que quisiera retirar su dinero lo pudiera haber retirado. Pero desafortunadamente, debido a la ilegal medidas cautelares que él mismo provocó, él las provocó porque él inició esas medidas cautelares. Y las medidas cautelares también. Cautelares, ¿por ejemplo? Medidas cautelares es no tener acceso a las cuentas bancarias. ¿Quiénes? Nosotros ni él. A partir de octubre del 2023. O sea, pero de enero de enero de 2023 a octubre de 2023, él tuvo acceso e hizo pago a proveedores. Pero ya después ya no se pudo hacer. Los únicos pagos que fueron autorizados en el juicio mercantil fueron pagos de seguros de vida que salió del dinero de la cuenta, que habían 60 millones. Actualmente hay alrededor de 36 millones de pesos en Bancomer. La diferencia es de los pagos que se hicieron a seguros, que los seguros cómo funcionan es como el socio paga su seguro, pero dice, oye, tómalo de los haberes, es decir, de mi fondo. Pues ¿cuál fondo si no lo puedo tocar? Entonces, de la operatividad de la caja no puede salir ese flujo porque son alrededor de 4 millones de pesos mensuales que se pagan de seguros. Seguros que son pagos por los socios, no es responsabilidad de la caja. ¿Sí? ¿Cuál es la explicación que da Enoc Hernández para haber solicitado medidas cautelares? Como se creó un nuevo consejo, se hizo un nuevo consejo que representa a la profesora Rosa Elvira Flores Sánchez. Al momento de hacerse ese nuevo consejo, él tuvo miedo de que retomaran y se quedaran ellos con la caja. ¿Él qué quería hacer? Pues seguir haciendo ese hurto o haciendo uso de los recursos de la caja, que pues faltaban todavía 700 millones. En ese momento, él hizo uso de Bancomer y en el tiempo, en febrero, Banorte, al momento de ver que habían dos consejos, que todavía no era el de Rosa Elvira, en febrero de 2023, presenta y entrega el dinero al juzgado. En ese momento no tuvo acceso a esos 700 millones. Pero él lo que quiere hacer es seguir, o sea, él puso esas medidas para que nosotros, él pensaba que no íbamos a tener acceso a ese dinero, pues él tampoco, ¿verdad? Él tampoco tuvo acceso, pero él estuvo solicitando pagos a proveedores que están relacionados en la querella penal de la Fiscalía General de la República, están relacionados esos proveedores, el cual estuvo solicitando pagos de nómina de trabajadores que no son de la caja, ¿sí? Y proveedores y rentas de inmuebles que él rentó y se creó una supuesta corporativo que él creó en el Tuxtla Gutiérrez. Y de ahí se estuvieron pagando rentas. Pero al momento que se bloquean las cuentas ya no pudo pagar rentas. Entonces tuvo que entregar ese inmueble, creo que fue en febrero o marzo del 2024, porque dejó de pagar las rentas que antiguamente salían de la cuenta de Bancomer. Pues hizo pagos no relacionados con gastos actuales ni relacionados con los gastos de operación de la caja. Él hizo realmente uso del dinero a su antojo. ¿Con qué fines? Desconocemos, pero de que él es el único que tenía la firma, sí, porque están los documentos que lo comprueban en Bancomer, de que ese dinero fue retirado por él, porque él es el que tenía el toque, el que tenía acceso a esa cuenta bancaria. Cuando hablamos de los pagos a proveedores, entiendo que hay pagos para, no sé si la compra y la colocación de cámaras de video o de vigilancia, de vehículos, de renta de vehículos. ¿De qué se hicieron esos pagos a proveedores y de qué monto corresponde aproximadamente a cada uno de ellos? Varía porque son distintos proveedores, pero de las empresas relacionadas, que son 5, que tienen el mismo objeto, se hicieron pagos de 66 millones de pesos. Exclusivamente relacionados con base de datos, con cámaras, con redes, o sea, redes de circuito cerrado, etcétera, porque así dice el concepto de la factura. Bueno, el pago que dice en el concepto en la que se está dando cuenta, porque en la factura, pues no tenemos la factura. Tenemos los estados de cuenta donde ampara que dice la transferencia es para pago de base de datos, para el pago de mantenimiento de base de datos, para el pago de cámaras y circuito, para pago de servidores, etcétera. O sea, pero esas 5 empresas son 66 millones de pesos que están relacionados con esos pagos, de 5 empresas completamente creadas es profeso porque tienen el mismo objeto. Las 5 tienen el mismo objeto social y 3 de esas 5 fueron creadas en junio del 2023. Ya, cuando habla de
de las asambleas que hizo con personas o fantasmas o que no existen, ¿de qué estamos hablando? Y si se tiene, o que usó nombres de personas que no pertenecen a la caja de ahorro, ¿se tienen los nombres de las personas? Sí, los tenemos documentados. Las asambleas hay dos maneras, ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias se hacen normalmente al año siguiente, que es cada reporte de los ingresos de la caja, y las extraordinarias es por alguna situación que o se ocupe o se necesite por urgencia, cambio de objeto social, modificación de los estatutos, remoción de algunos socios, remoción de algunos consejeros, más sin embargo, para ambas asambleas hay un procedimiento. Primeramente tienes que convocar a las 16 asambleas informativas, es decir, tú tienes que hacer una asamblea informativa por cada sucursal. ¿Cuántas sucursales? Son 16 sucursales. Entonces, primero se hacen las 16 asambleas informativas, de ahí salen los delegados, con el cual se hace una asamblea de delegados, 3 asambleas de delegados por zona, para la zona norte, que está San Cristóbal, Comitán, pues está Villarrosas, Teopisca y Comitán, San Cristóbal, que es la otra delegación, por así decirlo, los delegados, y la de Tuxtla Gutiérrez con Ocosocuautla. Después de esas 3 asambleas de delegados, surgen los representantes que van a la asamblea general, que es ahí donde se toman las decisiones. Pero previo a las asambleas informativas tuvieron que haber comunicado qué iba a suceder, ¿verdad? Porque tú no puedes hacer una asamblea nada más y decir, oye, voy a hacer esto, sí, pero tienes que comunicarlo a todos los socios. Él no lo hizo. Él lo hizo prácticamente fast track, mencionó nada más que estaban presentes los representantes. Él no mencionó que hizo asambleas informativas ni delegados. Es decir, son 80 representantes, junté 60 y los 60 con eso hizo una asamblea. Cualquier asamblea tiene que ser un procedimiento. Las bases constitutivas lo marcan muy claro. Informativas, delegados y representantes. Él con la de representantes, con los supuestos representantes que hubieron en la asamblea de julio del 2022, con él, esa hizo su propia asamblea extraordinaria. Pero él, de esa fecha, desde enero del 2023 a la fecha actual, en la que estamos ahorita, agosto de 2025, él no ha hecho una ordinaria, una sola asamblea ordinaria. Este consejo hizo su ordinaria en el 2023, en junio, e hicimos nuestra asamblea ordinaria ahora en el mes de abril del 2024, y por la situación del juicio mercantil no hemos hecho la asamblea ordinaria del 2025, es decir, que corresponde al ejercicio 2024, la del 2024 corresponde al ejercicio 2023, y la del 23 corresponde al ejercicio 2022. Tan es así que ha sido un consejo espurio porque realmente él no ha hecho una asamblea ordinaria. En las asambleas ordinarias tienes que reportar las operaciones de la caja. Él no ha tenido la operatividad de la caja. La operatividad de la caja lo tiene el consejo actual, con la que trata de sacar a flote la caja de la situación en la que está viviendo, derivado de todos estos hechos que él hizo, es profeso tanto en las medidas cautelares, así como lo que él en su momento retiró de las cuentas bancarias, o sea, de Enoc Hernández Cruz. Eso es lo que ha mantenido ahorita en la situación que está viviendo la Caja Popular San Juan Bosco. No nosotros. Nosotros estamos en la defensa de los ahorradores y de los socios de la cooperativa para poder sacar a flote la Caja Popular. Desafortunadamente, sin esas inversiones y sin tener acceso a esos dineros, no podemos operar, estamos operando prácticamente como si volviéramos a renacer, más sin embargo, con todos los dichos que él sale a su noticiero a decir que no paguen sus deudas, que no paguen, que no ahorren, pues prácticamente la gente deja de ahorrar y deja de pagar, pues claro, muy cómodamente, pero de eso le está afectando a la caja. Entonces, cada vez la operación ha ido en detrimento. ¿Y por qué hace eso? ¿Cuál es el razonamiento? Pues la intención es que realmente la gente, o sea, los socios se vengan contra nosotros, pero prácticamente los socios nos han estado apoyando. ¿Qué ha sucedido? Muchos socios se han ido derivado de esto. De tener 70,000 socios, andamos ahorita en los 45,000 socios actualmente, porque muchos se han ido derivado de esta situación. Y derivado de esta situación también se ha dejado de ahorrar y se ha dejado de dar beneficios a los socios porque no contamos con la infraestructura, o sea, financiera, es decir, de todos los recursos que están ahorita ahí congelados,
Porque si tuviéramos esos intereses de esas inversiones, pudiera estar la caja operando normalmente. Yo viví aproximadamente 20 años en San Cristóbal. No recuerdo un antecedente así, que algo así hubiese sucedido dentro de la caja de ahorro Don Bosco. ¿Hay algún precedente? No, por los últimos 35 años no había habido una situación de esta manera. Creo que se vio la oportunidad, de la debilidad de los procesos internos, pero yo sobre todo yo creo que de la bondad de la gente que trabaja dentro de la caja, incluyendo su fundador, que creo que fue prácticamente utilizado, fue engañado y de alguna manera se le sacó ese provecho y tuvieron esta situación de que hacer una nueva asamblea en la cual él se autonombró gerente general y apoderado general de la caja. Él se nombró con todos los poderes cuando va en contrario a las bases constitutivas y a la Ley General de Ahorro de Cooperativas. Es decir, él es el todopoderoso en esa asamblea, cuando está limitado por las bases constitutivas. Las bases constitutivas dicen, el Consejo le va a dar poderes generales para que actúe, pero este cuate tiene hasta poderes de actos de dominio, y que dice que se lo dio a la asamblea. Mentira, se lo dio su consejo, pero el consejo no tiene esa aptitud, o sea, no pudiera darle actos de dominio y todos los poderes generales, o sea, todos los poderes. Y este cuate sobre eso se ha vendido en Chiapas, ¿verdad? Ante las autoridades, ante jueces y magistrados, que él tiene la razón, que su asamblea es la correcta, que este grupo que representamos nosotros, este consejo, es el consejo ilegal porque no hicieron bien las cosas. Nosotros hemos hecho bien las cosas, por eso nosotros fuimos contratados para hacer una asamblea nueva en abril del año pasado y seguir todo el protocolo de las bases constitutivas. La gente, estuvieron medios de comunicación presentes en las asambleas, tanto las informativas como las de delegados y como las de representantes. Hubieron medios de comunicación con esa intención de que se viera público que los que estábamos haciendo la asamblea es real y está documentado. Su asamblea está documentada en papel, es decir, en una fe de un notario, nada más. Tengo entendido también que se usaron nombres de gente que supuestamente había fallecido cuando no es así. ¿Cómo está esa parte? Dieron de baja a ciertos socios que pues, estaban relacionados con los consejos anteriores, incluyendo algunos del consejo actual, que pusieron que había fallecido y los dieron de baja en una asamblea extraordinaria que ellos hicieron de consejo. Empezaron a dar de baja gente, incluyendo a muchos que están en el actual consejo o están trabajando actualmente en la caja, para limitarlos en sus derechos como cooperativistas. Es decir, los expulsaron. Unos fueron expulsados y otros fueron dados de baja por haber fallecido, ¿verdad? Y hay una denuncia que se puso, desafortunadamente no prosperó por los antecedentes que tenemos de la situación judicial que vive el estado de Chiapas, que realmente pues impera la corrupción fuertemente en todos los ámbitos, no solamente en los juzgados locales, también en los juzgados federales, inclusive en algunos tribunales colegiados que existen en Chiapas, incluyendo cuando se llevó el juicio a Tabasco, pues hemos estado batallando un poco realmente con la impartición de justicia que se merece tanto en Tabasco como en Chiapas. ¿En qué sentido? Porque realmente hemos denunciado que las asambleas que nos están exigiendo el juez federal, nos habla de asambleas extraordinarias, pero para sociedades mercantiles. Nosotros tenemos nuestra propia ley, la Ley General de Sociedades Cooperativas. Y él se está basando sobre la Ley General de Sociedades Mercantiles. El de Tabasco. El de Tabasco, incluyendo el de Chiapas, que por cierto actualmente... ¿Tenemos los nombres del de Tabasco? El de Tabasco han sido varios. El de Tabasco, porque ahorita hay un secretario en funciones de juez. El de Chiapas sí es el licenciado Jorge Orantes, que ahorita pues ganó y creo que va a quedar como magistrado en materia administrativa en el estado de Chiapas. Que para nosotros es muy doloroso ver que el Poder Judicial, como bien estaba muy bien el tema de la elección, que hubiese esa elección, que hubiera esa reforma al Poder Judicial, pero veo que algunas veces algunos sí repiten, ¿va? Y repiten para mal, ¿va? Porque realmente este juicio fue iniciado en Chiapas
y tenía el control el licenciado Jorge Orantes López, que era el juez en turno de del caso de nosotros, ¿verdad? Del caso de la Caja Popular. Y que también en ese asunto se solicitó una asamblea extraordinaria bajo la ley de sociedades mercantiles, cuando prácticamente se debe basar, primera instancia, sobre las bases constitutivas de la cooperativa y después sobre la Ley General de Sociedades Cooperativas. Y en muy lejano, en suplencia, otras leyes. Pero aquí estas dos te dicen cómo se hacen las asambleas. Y con esas dos eran las únicas que teníamos que hacer. Y nosotros estuvimos mencionándole, oye, seguro que tenemos que hacerlas así, queremos hacerlas así, pero es sobre la Ley General de Sociedades Cooperativas. Y nos lo negaron todo el tiempo. Cuando hablamos de un desfalco a la Caja de Ahorro perpetrado por Enoc Hernández y la señorita se llama... La chica que está relacionada con las empresas se llama Sandy Saraí, pero su presidenta se llama Rosa López Moreno, que es la que preside su consejo de él. ¿Un desfalco de cuánto estamos hablando? Nosotros documentados son 256, el dictamen nos está marcando 303 millones de pesos. ¿Por qué? Porque hay otros montos que nosotros no consideramos que fueron transferencias a Monex y a otras inversiones que como no tenemos acceso, desconocemos, pero en el dictamen, como es una salida de dinero de Bancomer y no tenemos el paradero, se está tomando como un desfalco en 303 millones bajo el dictamen que tenemos ahí presente, que se va a presentar esta semana en la Fiscalía. Cuando dicen que no tuvimos acceso, es por la medida cautelar. No tuvimos acceso porque en el juicio mercantil pedimos los estados de cuenta para poder hacer nuestros reportes, porque ahorita tenemos ciertas situaciones con la Comisión Nacional Bancaria, porque fue hasta el año pasado, o sea, hasta octubre, prácticamente septiembre, octubre, que tuvimos acceso de qué pasó con el dinero, ¿verdad? Porque yo puedo estar reportando una inversión de 290 millones que tenía yo en diciembre del 2022, y para mí, pues ahí sigue, ¿verdad? Porque yo la caja siguió operando. Pero después que yo me encuentro que a diciembre tengo 60 millones, pues ¿qué ha pasado con 230 millones? Yo no tengo manera de justificarlo porque no tengo acceso. Tenemos acceso hasta septiembre y derivado de esa situación que se encontró, se produce la querella en octubre del 2024. ¿En dónde está el gobernador Eduardo Ramírez? ¿No ha intervenido? Mire, hemos hecho eco en la Secretaría General de Gobierno, fuimos atendidos una o dos veces a la profesora Rosalvira Flores Sánchez. ¿Qué cargo tiene ella? La persona que lo citó fue el subsecretario general de Gobierno. Hay varios subsecretarios generales de Gobierno que, por cierto, hay dos, uno es Hernández Bielma y el otro no recuerdo el nombre, que estuvieron inclusive interactuando en un juicio, el juicio en un colegiado en Chiapas, donde hacían mención que se esperaran que no tomaran la decisión del juicio porque iban a hacer un acuerdo de conciliación, pero el acuerdo de conciliación era que se le entregara todo a Enoc Hernández Cruz. Entonces, pues dijimos, pues no, ¿cómo vamos a entregarle todo? ¿Quién hacía un planteamiento así? La Subsecretaría General de Gobierno. ¿Cuándo? Pues fue reciente, el mes de junio, julio, más o menos. ¿Y bajo qué argumento? De conciliación, en aras de la paz y de la conciliación y de un... al revés? En aras de la paz y la reconciliación. Pues claro, porque él ha vendido que él tiene la razón. Él ha vendido que él cree que tiene la razón. O no sé si algo más está escondiendo que pueda afectar a otras personas, ¿no? ¿Existe algún escrito de esta solicitud, de esta petición que hizo la parte del subsecretario de Gobierno? Sí tenemos los escritos, de hecho, inclusive están dentro de los juicios, pero sí podemos hacérselos llegar. Bueno, un mensaje final y un mensaje también para pues, la gente que forma parte de la Caja de Ahorro Don Bosco. ¿Qué mensaje les estarían enviando? Que creemos en las instituciones, creemos en la justicia, creemos en la Comisión Nacional Bancaria de Valores, a pesar que es un ente rector, creemos en el gobierno federal. Yo creo que están muy ocupados en otras tareas que no han volteado a ver esta situación. Vamos a dar por hecho que también el gobernador tiene otras tareas y por eso no ha volteado a ver esta situación, pero es una situación apremiante, y que tengan la seguridad que este consejo y los que representamos a la profesora Rosalvira
Estamos con todos los deseos de sacar este proyecto adelante y que los ahorradores puedan seguir operando, ahorrando y teniendo los mismos beneficios que siempre ha tenido en la Caja San Juan Bosco. Hay una cosa muy importante que hay que decir los ahorradores: su dinero está protegido. Afortunadamente existe un fondo y un seguro que protege su dinero. Su dinero no se ha perdido, el dinero está ahí en una inversión. Ahorita en el Consejo de Agricultura del Estado de Chiapas su dinero está protegido. Ellos no tengan temor de lo que pueda suceder el día de mañana, su dinero está protegido. Sí es muy importante aclarar que nosotros hemos trabajado de la mano con todo el equipo y el consejo de la profesora Rosalviera Flores Sánchez para ayudar a los socios ahorradores, y que se siga teniendo confianza en las instituciones. Creo que lo que nos falta es alzar la voz y que tengamos los medios posibles para que otras autoridades nos volteen a ver. Así como la Comisión Nacional Bancaria puede actuar, pero como es un ente realmente rector de supervisión, pues no puede ingerir entre nosotros, pero sí ha habido mucha apertura por parte de ellos. Creemos también en el Poder Judicial, pero con ciertas personas que estén bajo el manto realmente de la justicia, que exista un equilibrio en la justicia, y por esa razón seguimos luchando y seguimos promoviendo amparos. Es nada más que tengan confianza en este consejo, que tengan confianza en las instituciones como la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que tengan confianza en la Presidencia de la República. Sé que tarde o temprano esta situación se va a resolver en favor de todos los ahorradores. Ya, ha habido alguna comunicación que hemos tenido con Enoc Hernández. El señor Enoc Hernández nos pidió un derecho de réplica, nosotros le dijimos que sí, propusimos una fecha, pero él no respondió al mensaje. Después se volvió ya a reportar, le propusimos otra fecha, pero otra vez no respondió y ahora se ha vuelto a reportar. Nosotros le propusimos si en vez de la entrevista, si no hacíamos una entrevista conjunta con ustedes. Claro. Él pidió que primero solicita él una entrevista solo con él y que después de esa él estaría abierto a tener una entrevista conjunta con ustedes. ¿Ustedes estarían de acuerdo con eso? Claro, siempre hemos estado abiertos a lo que nos han solicitado las autoridades, incluyendo ese tema de conciliación, pero desafortunadamente pues no era un tema de mediación, prácticamente era entregarle la caja a esta persona, a Enoc Hernández Cruz. Nosotros estamos con toda la apertura de venir a hablar, y en público, en privado, con medios, una entrevista como esta, como la que estamos realizando actualmente en presencia de él, para que se dimere realmente quién ha hecho los actos ilegales que va en detrimento de la caja. El señor Enoc Hernández ha declarado también públicamente que él incluso estaría abierto a una asamblea, a un foro público para abrir el tema. ¿Ustedes también estarían de acuerdo? Claro, nosotros siempre se lo hemos solicitado. Le hicimos la invitación en la asamblea del año pasado que acudiera a la asamblea de representantes, ¿verdad? Y que ahí si quisiera votar por un nuevo consejo y que fuera el de él, pues adelante. Nosotros no hemos tenido ninguna limitación en eso. No fue. ¿Verdad? Ha sido citado 2 veces y no ha ido. Muchísimas gracias. Gracias a ti y gracias por recibirnos. Muy amable. Gracias. Violeta, pues sólido el abogado. Y bueno, pues ya se encuentra con nosotras y nosotros, Violeta, Darwin Trejo, subgerente general y apoderado legal de la Caja de Ahorro Don Bosco. Darwin Trejo, subgerente general, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Ernesto. Buenos días, Violeta. Gracias nuevamente por la invitación. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Sí, pues bueno, pues después de este planteamiento que hace el abogado, y le comento a usted que nos está escuchando, nosotros solicitamos parte de copias del expediente, cosa que tenemos, así que vamos a ir pasando algunas imágenes también probatorias, es decir, datos de prueba
de la defraudación fiscal y del tamaño y la dimensión del fraude que cometió Enoc Hernández a la Caja de Ahorro Don Bosco y particularmente a todos los socios, a todos los socios de la Caja de Ahorro Don Bosco. Don Darwin, ¿qué decir en un primer saque? Le preguntaríamos, después de escuchar aquí al abogado, ¿qué le gustaría añadir después de esta entrevista que tuvimos y que tuvimos ahí el gusto de recibirles aquí en las oficinas? Pues miren, yo creo que el abogado fue muy claro al mostrar todas las evidencias, el fraude que ha cometido este señor Enoc Hernández. Está más claro. Pero también es muy importante recalcar el por qué acá no ha avanzado tales demandas y que tenemos que ir hasta México para que nos puedan hacer caso. Es una red de contubernio con este señor que, a pesar de que tenemos las pruebas como tal, no avanza, es demasiado lento. Prueba de ello, y él lo comentó, es que en el acta 1529, donde él se sustenta como apoderado y gerente general, que fue simulada la asamblea, aparecen 10 personas que están fallecidas y 5 días ya demandaron porque salen afectados en el tema de su jubilación, estando uno de los muertos vivientes, porque así ya hasta los catalogamos acá, enfrente del juez. Imagínense qué tamaño está la corrupción. Estando uno de ellos enfrente del juez, que aparecen como fallecidos en el acta de Enoc, el juez le termina dando la razón a Enoc y a su notario, Juan Carlos Calimayor, que ellos tenían la razón. Imagínense hasta dónde hemos llegado para que esto no pueda avanzar, teniendo las pruebas totalmente a favor de la cooperativa. Muchísimas gracias, Darwin. Pues muchas preguntas que hacer y muchos comentarios también que tendríamos que ir comentando. Pues primero preguntarle qué es lo que hay de fondo, quién está de fondo protegiendo a Enoc Hernández. Ya hemos visto que puede ser una parte el gobernador del estado de Chiapas, pero también el sistema judicial y también los bancos, que eso es otra cuestión que nos quedamos con duda la última vez que les entrevistamos, en el sentido de que ustedes nos habían dicho que los primeros movimientos que se hicieron de Bancomer, si bien él tiene el token y lo que nos ha comentado el abogado, pues se hicieron también, así lo entendimos y queremos ahorita preguntarlo, con cierta complicidad de algunos trabajadores o empleados de Bancomer, ¿no? Entonces, que nos pudiera explicar, porque nos parece que es un tema pues de gran complejidad en el sentido de que son muchos actores que podrían estar también aquí imbricados, Darwin Trejo. Claro que sí, Estelí. Fíjese que el contubernio que hay en Bancomer tiene el señor Enoc una comadre de nombre Isabel Sayeg. Ella está en el banco, funge como de los que ven las aperturas de inversiones y todo en el interior de Bancomer. Ella es la que le da todo el acceso directo a Enoc cuando tenía el acceso a esas cuentas. Afortunadamente llegamos con documentación y logramos bloquear esa cuenta, pero al día de hoy esa cuenta se encuentra todavía con unos millones de pesos, pero sí le dio acceso a llevarse más de 300 millones. Tanto es que retiraba 10 millones mensuales, a veces lo retiraba en efectivo, y creo que las pruebas ahí están, e incluso se pone o se autoentrega un cheque por 1 millón de pesos al mismo Enoc Hernández, cosa que no puede ser, y el banco lo permite. Entonces, todo ese tipo de corrupción también de Bancomer por parte de esta señora es la que le ha dado acceso total a Enoc. Ahora, la pregunta anterior, ¿quién está atrás de todo esto? ¿Quién está padrinando a Enoc Hernández? Pues se entiende que está del lado total el exgobernador, Güero Velasco. Él es el que está protegiendo a Enoc. Y con las palancas que él tiene, pues no nos permite avanzar acá. Prueba de ello es precisamente la otra red de corrupción que se tiene aquí en Chiapas, que por unos cuantos pesos nos bloquean el acceso a seguir avanzando en los temas legales, Violeta. Ya,
Gracias, gracias, Darwin. Pues bueno, mire, le vamos a ir pasando algunas imágenes. En principio, la lista de las supuestas personas fallecidas, que son las que usted está viendo en pantalla. Ahí te voy ¿Sí? a pedir, mi querido Cristian, si hacemos un full screen, también, perdón, un zoom para ver los nombres precisamente. Eh, y ahí es Jorge Alberto Hernández Ruiz, Miguel Aniño, Edmundo Dagoberto Trujillo Altúzar, Hipólito Luis Zúñiga Hernández, Beatriz Victoria Cabrera García, Marcos Octavio Reyes Hidalgo, Aurelio Ballinas Liscano, Juan de Dios Pérez Mijangos, Benjamín Fermín Fernández de Lara Rodríguez, Angélica de Jesús Bonifaz López y Humberto Eli Domínguez Molina. De esos, pues bueno, no los presentaba varios de esos nombres, pues los decía que habían fallecido cuando no es así, ¿cierto? Aquí en lo que toca a los nombres, para ir precisando, Darwin. Sí, sí, sí. De hecho, el único fallecido de esa lista, Lic Ernesto, es precisamente el profesor Edmundo Dagoberto Trujillo Altuza. El resto están totalmente vivos. Prueba de ello es que el señor Humberto Elí Domínguez Molina es empleado de la cooperativa, es el gerente de recursos humanos. Los que ya demandaron ahí de la lista que usted me pasó, Octavio Reyes ya demandó, Beatriz Cabrera demandó, Hipólito demandó, Elí ya demandó, y Jorge Alberto, que es el que aparece al primero de la lista, ellos ya demandaron. Ya. Y cosa rara es que ninguna de esas demandas procedió, ¿cómo lo ven? Sí, ahorita vamos a ir viendo eso. Te voy a pedir si podemos poner la imagen Don Bosco 6, eh, mi querido Cristian, porque vienen ahí listados. Ayer Violeta y yo estuvimos sentados algunas horas como revisando y tratando de clarificar cosas. Ahí si me haces favor de hacer, eso es, gracias. Bueno, aquí está usted viendo en pantalla pues transferencias que se estuvieron haciendo, en este caso, y esa es una de las preguntas, Darwin, que tenemos, Julio César Rodríguez Coutinho, eh, que tiene transferencias ahí, pues muy particulares, una por 291,000, otra por 387,000, todas dice servicio de vigilancia. Seguridad privada, como usted lo está viendo en pantalla, 387,000, seguridad privada, 396,000, servicios de seguridad privada, 418,000, estudios de análisis de riesgo, 97,000, seguridad privada, 432,000, en fin, tiene un listado, luego dice consultoría de administración NEG, 103,000, y estos últimos también que llaman la atención en la siguiente página, que es pues hay unos que es hasta publicidad por redes sociales, 77,000, y los servicios de seguridad privada. ¿Quién es Julio César Rodríguez Coutinho, Darwin? Julio César Rodríguez Coutinho, hay muchos nombres que van a aparecer ahí, Lick, que son proveedores fantasmas que no pone a su disposición, ¿sí? Y él les va agregando cosas o cobros inexistentes. Aparte de proveedores fantasmas que él tiene, hay algunos proveedores que sí son reales, pero trabaja con él a cambio de un precio monetario, y les van agregando las facturas. Por ahí el licenciado Armando también comentaba de unas empresas fantasmas. Imagínense pagar 65 millones de pesos por mantenimiento de cámaras de la Caja San Juan Bosco. Créanme que con 65 millones mantenemos todo un año las cámaras de toda la ciudad de San Cristóbal. En la cooperativa no nos lleva ni siquiera al $500,000 el mantenimiento de las cámaras que se tienen en la actualidad. Entonces son empresas fantasmas que van a ir apareciendo y proveedores fantasmas que tiene este señor, Lick. Muchas gracias. Sí, ayer tuvimos, como estuvo comentando ahorita Ernesto Ledesma,
la oportunidad de revisar estas hojas, que son varios cientos de hojas, que le queremos comentar también eso a la audiencia, y fuimos revisando gasto por gasto. Y pues nos llama la atención varias cuestiones que queremos también precisar, que ya en la entrevista fue muy claro el abogado, pero ahorita volver a precisar. Ya usted nos comenta ahorita, Darwin, sobre la situación de los 65 millones a las 5 empresas, ¿no? Que fueron estas empresas fantasma, que fueron creadas en junio de 2023. Pero hay otros gastos que nos llaman mucho la atención. Por ejemplo, estos 5 millones de pesos en una propiedad. Y lo que decía que también el abogado, los 18 millones de pesos para arrendar autos de lujo, ¿no? O sea, el Mini Cooper, el Cherokee, todos estos autos que están documentados también en estos gastos que se hicieron. Pero hay otro rubro que nos saltó muchísimo, el caso de Monex, que también ya se explica, pero si puede abundar, porque los movimientos eran de 25 millones, de 11 millones de pesos, y esos montos que realmente saltaban muchísimo en comparación con los, digo, todos los gastos que se hicieron en los movimientos nos parecen escandalosos, pero hay algunos, como estos de 25 millones, pues que queremos también pedir aquí que nos pueda comentar con la audiencia. Sí, mire, Monex es una empresa de inversión, es una banca de inversión, donde se aperturó esa cuenta para la Caja Don Bosco. Cuando nosotros nos enteramos del tema de Monex, empezamos a investigar y nos encontramos que en ese momento ya había un retiro como de 11 millones de pesos, pero había todavía 18 millones en inversión. Cuando los abogados, en conjunto con el consejo directivo, solicitan a Monex información, la respuesta de Monex fue: nunca ha existido una cuenta de la Caja Popular San Juan Bosco con nosotros, cuando los estados de cuenta ahí se tienen. Entonces empezamos a investigar de dónde y quién retiró esos 18 millones de pesos y nos encontramos con que el retiro de los 18 millones lo hizo Rosa López Moreno en calidad de presidenta del Consejo de NOC en conjunto con Enoc Hernández Cruz. ¿Por qué Rosa López Moreno? Porque lograron cambiar en Monex que ella era la presidenta actual. Entonces se adelantaron y mañosamente fueron y retiraron. Aquí el delito o la gravedad que veo de parte de Monex es que nieguen que había una cuenta aperturada a nombre de la Caja Popular San Juan Bosco. Ellos dicen que no hubo ninguna cuenta cuando es totalmente falso. Las pruebas ahí están. Entonces los abogados van a actuar también en consecuencia a la desaparición de los millones de pesos que teníamos en Monex. Ya, bueno, tenemos ahí la imagen también, por favor, 4 y 5, si eres tan amable, mi querido Cristian. Vemos aquí estos pagos y transferencias, perdón, si te puedes pasar más bien a la 3, a la página 3, por favor. Vemos que hay, por ejemplo, 163,251 pesos, también por la compra de 30 laptops. Si podemos pasar a la página 4, por favor, que ahí está ya más claro. Y ahí, pues estos pagos son pues muy altos, pagos a empresas como Antcop por 2,500 millones de pesos, y después otro pago igual por 200, por la misma cantidad, 2,500,000 pesos. Esta empresa, Lic Cop Inmueble, esa lo tenemos ahí en la página 4 y 5, mi querido Cristian. ¿De quién es esta empresa de Lic Comp Inmueble? Lic Cop Inmueble, Lic, es una empresa que tiene NOC de vigilancia, pero que también le puede facturar cualquier, lo que él quiera. Prueba de ello es que precisamente NOC compra 30 laptops que nunca vimos en la empresa, nunca ingresó a la empresa, y son laptops carísimas las que él compró, las cuales hasta el día de hoy no conocemos absolutamente nada de estos laptops. ¿Qué es lo que pasó con Enoc en su momento, Lic, Ernesto y Lic Violeta?
como que se sintió en una subpresidencia o pensó tomar ese dinero para su campaña política. Empezó a comprar impresoras, regalaba impresoras en escuelas, regalaba cosas en todos lados, despensas, cualquier cosa que invitaban, llegaban y les daba una despensa, les daba 500 pesos, como que estaba preparando su campaña. Cuando esto cambia y se logra sacar prácticamente a Enoch y toda su pandilla que tenía al interior, fue que empezamos a descubrir todo ese tipo de gastos. Y las laptops nunca llegó al poder de la Caja Popular San Juan Bosco, así como lo que comentaba de las rentas de vehículos. La caja no tiene por qué rentar vehículos, tiene sus propios vehículos. Y con una renta de 1 millón de pesos, mejor me compro 4 coches y los mantengo por mucho tiempo. Entonces, eso lo tenemos en contra de los estatutos, el rentar vehículos para la cooperativa. Sí, gracias, Darwin. Hago la precisión nada más. Dije hace un rato 2.500 millones, no, 2.5 millones es como lo estamos colocando precisamente con los documentos que tenemos en nuestro poder. Adelante, Violeta, perdón. Sí, gracias, Darwin, por esto que nos está comentando también y que, bueno, eso abre más preguntas, ¿no? Esta parte de la campaña política y a ver si después entonces entramos también a eso. Pero antes de entrar a este otro tema también político, pues nada más hay que comentarle a la audiencia, pues que estos son los ahorros de una cooperativa popular de miles de socios que viven en uno de los territorios y que ahora hemos tenido un gran debate a nivel nacional, donde se vive la mayor pobreza en este país y la mayor pobreza extrema. Y nos parece pues muy serio todos estos gastos que estamos viendo y extremo esto que usted estaba comentando ahorita y que le preguntábamos hace rato, ¿no? ¿Cómo gastar en un contexto como el de Chiapas y donde se da esta cooperativa, incluso alejándose del sistema bancario por la usura que se vive también ahí por las altas tasas de interés, ¿no? ¿Y cómo es posible que se haya gastado estos 18 millones de pesos? En verdad nos sorprende mucho, ¿no? En rentar vehículos de lujo. ¿Para qué? ¿No? O sea, o realmente eso no existió y nada más se facturó esos 18 millones de pesos para esos vehículos de lujo y una serie de gastos, ¿no? Por ejemplo, en esta laminita, si la puedes poner la número 13, no, perdón, la número 11, querido Cris, pues ahí se ve esto que estaba comentando ahorita Ernesto Ledesma y estas empresas que ustedes dicen, ¿no? Por ejemplo, 1.5 millones a Guía Torre, Maquinaria y Agregados, luego 1.3 millones a Alta Comercializadora y Proveedora SADCB, 3 millones a Tecnología, a Compañía Tecnología del Sureste SADCB, 1.3 millones a tecnologías y así, ¿no? 1.7 millones a tecnologías del sureste y así cada una de las hojas que pudimos revisar ayer, pues muestra una cantidad de gastos que realmente, pues es muy sorprendente. Otra vez decimos, en un contexto como el que se vive en el sureste mexicano, en específico en Chiapas, pero también por los cooperativistas, es una cooperativa, ¿no? Entonces, pues realmente, ojalá y nos pueda comentar, don Darwin, pues todos estos gastos se hicieron, no se hicieron, ya nos ha dicho, están estas 5 empresas fantasmas donde se facturó o donde se fueron aparentemente 66 millones de pesos, 65 millones de pesos, pero se hicieron o más bien fueron y entonces vamos a esta campaña política. Sí, Rick, mire, la respuesta está fácil de siguiente manera. Esos gastos se hizo o los utilizó el NOC para su campaña. Tanto es que hubo una temporada que aparecía su fotografía como casi de 6 metros en toda la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en Palenque, en Villahermosa, tratando de hacer una campaña para su política. Cuando nosotros empezamos a destaparlo, se le cae su tema político y empieza a buscar las empresas fantasmas que ya mencionaron para poder comprobar esos 65 millones de pesos, el cual es imposible que nosotros nos acepten esa comprobación, por así decirlo, ante una bancaria, porque estamos supervisados por ellos y tenemos o nos rige la operatividad en qué podemos gastar y en qué no. Y la cooperativa es una cooperativa de ahorro y préstamo, no de política ni de campaña.
Esto quiere decir que todo ese dinero que él empezó a ganar, lo empezó a invertir en toda su política, en toda su campaña, le repito, en regalar cosas aquí, cosas allá, darles cheques a toda su familia, aparecían en nómina de la Caja Don Bosco, hermanos, sus hijos, con cheques de 10,000, 20,000 pesos mensuales, que solamente iban a recoger los cheques y se lo entregaban. También empezó a pagarles al consejo directivo que ellos tienen, o que él tiene. Cuando la labor de un consejo directivo, que es elegido por una asamblea, también el que va a fungir como directivo se elige en una asamblea, tienen una labor altruista. Ellos no tienen ni un salario, no cobran ni un peso. Sin embargo, el consejo, que no armó a su modo, les pagaba cheques mensuales de 10, 20,000 pesos a cada uno de ellos, solo por asistir a una sola reunión o firmar documentos que él les pasaba. Entonces, ahí se fue yendo todo el dinero, Lic Violeta, en campaña política, en pago de sus familiares, rentaba casas fantasmas o casas en este caso, de una exmujer que tenía acá, le rentó una casa a ella por 2 años seguidos, pago adelantado, cosa que no podemos hacer. Una, y dos, ¿por qué rentar una casa externa cuando la cooperativa tiene mucho espacio para poder armar un centro de capacitación? Porque así lo puso él. Rentó que iba a abrir una sucursal en la ciudad de Berriozábal, que nunca lo abrió, y adelantó la renta también por 2 años. Rentaba casas en donde sea y adelantaba esos pagos, cosa que sabemos perfectamente bien que le llegaba su porcentaje de él, o ya había un contubernio con las personas que rentaban dichas casas. Así es como se gastó todo ese dinero, Lic, y lo que estamos todavía descubriendo aún, conforme vayamos avanzando con los abogados de Monterrey. Ya, muchas gracias, Darwin. A ver, hace un rato que se mencionaba esta parte de Enoc Hernández. Imagínense que este señor pues puede cobrar así a su nombre 1,000,000 de pesos. Pues bueno, esta es precisamente la imagen de la demanda que está interponiendo la Caja de Ahorro Don Bosco. Te voy a pedir si pones esta imagen, por favor, mi querido Cristian. Esta, donde ahí precisamente pues se señala el 7 de febrero de 2023, Enoc Hernández Cruz cobró a su nombre un cheque de Caja de Ahorro por cargo a la cuenta del Banco Bilbao Vizcaya a nombre de Caja Popular Don Bosco por la cantidad de 1,000,000 de pesos. Y tenemos precisamente el estado de cuenta que entrega el banco, que es de la comprobación. Mire, todo esto, y mire, no nos va a dar para hablar de todo este defraudador, Enoc Hernández, porque necesitaríamos varias horas, pero tenemos copia de toda la malversación que ha hecho este señor y que, por increíble que parezca, pues como señalan, pues en un marco de total impunidad. Tenemos las imágenes precisamente de cuando fue nombrado por Manuel Velasco Cuello como gobernador. Pues imagínense nada más el coordinador de asesores. Tenemos ahí esa imagen también, mi querido Cristian, de Enoc con Manuel Velasco, y tenemos algunas imágenes también con los distintos partidos políticos. Ahí es cuando lo nombró coordinador de su gabinete Manuel Velasco Cuello. Como sabemos, pues hay toda una red de corrupción detrás de Manuel Velasco Cuello, y pues también que estuvo en el Partido Verde Ecologista. También el actual gobernador Eduardo Ramírez pues quiso meterlo a Morena, finalmente no logró meterlo a Morena, pero cuando ya fue candidato, Enoc Hernández pues también le dedicó todo su apoyo. Y ahí estamos hablando, me regresas la imagen anterior, por favor. Si usted se fija la fecha de ese apoyo que le está dando al actual gobernador del estado de Chiapas, pues estamos hablando de febrero de 2024.
Y para apoyar a un gobernador, pues hay que tener dinero y hay que tener influencias, y las influencias los tiene pues a través de Manuel Velasco Cuello. Es una red corruptora tremenda que hay detrás del señor Enoc Hernández. El señor Enoc Hernández, tenemos la imagen también de su programa de radio y de canal, tiene una concesión el señor Enoc Hernández, ese es, y a través de ese medio, es que usa su medio para denostar precisamente a quienes detentan ahora la dirección de la Caja de Ahorro Don Bosco, al grado, Violeta, como lo escuchamos en la entrevista, y Darwin, pues al grado de llamar a que no inviertan en la Caja de Ahorro Don Bosco. Hay que tener de veras el cinismo bastante grande. Para eso él tiene un canal local que es Diversicable. Él es dueño de esa concesión y tiene permiso del IFT para rentar canales. Así que pues habrá que revisar los permisos que se le están dando a este señor, porque básicamente hay una red corruptora tremenda, y pues lo que se están presentando aquí son datos de prueba, Darwin, no sé qué comentario quisiera hacer con respecto pues ya de estas pruebas, que además pues se las han otorgado a ustedes, como decía el abogado, pues que no tenían las pruebas, y pues es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores las que les entregó las pruebas. Sí, mire, en cuestión de cómo se dirige este señor en su programa, pues sí es un programa que manipula a su antojo. Lamentablemente, y yo sé y lo digo con todo el respeto del mundo, el periodismo no debe ser de esa manera. El periodismo debe ser claro y contundente. Desgraciadamente este señor tiene su programa y hace cada calumnia, cada mención, sin tener argumento alguno. No tiene pena, no tiene vergüenza, no tiene miedo de que le vayan a hacer algo. Él incluso ha pasado en su programa documentos de la Comisión Nacional Bancaria que los modifica a su favor y así lo presenta. Prueba de ello es que hace poco subió documentos de la Suprema Corte de Justicia, también a su nombre, cuando ni siquiera la Suprema Corte de Justicia le dio o le reconoció el nombramiento a él, y él lo subió, engañando a toda la gente acá, o queriendo engañar a la gente acá, diciéndole que la Suprema Corte de Justicia le había dado la razón a ellos, cuando ni siquiera la Suprema Corte de Justicia atrajo el tema. Si no atrajo el tema, no hay ninguna resolución. Pero él, todo ese tipo de cositas los toma a su favor. Manipula mucha información, calumnia demasiado, y me atreví a ver la entrevista que le hicieron a él, donde hace mención de una cantidad cuando ni siquiera hablamos de eso. Sin embargo, es una persona que, al menos su servidor, me ha puesto en redes sociales, en su programa, que yo ya ofrecí 90 millones de pesos a la presidenta, ya ofrecí 30 millones acá, el día de la marcha que regalé un carro, que di dinero para que fueran a la marcha, o sea, una barbaridad de cosas que afortunadamente al día de hoy, yo creo que el 90% de la ciudadanía no le cree, pero ese 10% hace bulla. Y desde luego sus seguidores, que tienen que estar al pendiente de todo lo que dice. Tanto es que ese día salió una nota donde supuestamente yo hablé con una señora y después le hablé diciéndole que no le iba a pagar sus 500 pesos para la marcha porque no tenía yo dinero. Y se presta a la gente que está con él para tener todo ese tipo de cosas. Entonces, como es su programa, y como él dice que nunca ha tenido una réplica en contra, es porque él no lo permite. Él habla, dice, pero cuando se le pide la réplica, que no sea en su programa, que sea en un lugar público, él nunca va a aceptar. Nunca va a aceptar. Entonces, así es como se maneja. Y desgraciadamente tiene apoyo para seguir con ese su programa. Nosotros le hemos pedido el derecho de réplica, pero que sea en un lugar público. Usted le dijo que se hiciera la entrevista en conjunto. Créanme que de mi parte, de la maestra Rosa, del contador Maciel y de los abogados, estamos abiertos cuando él quiera un debate y poderlo hacer.
para que el público escuche. Desgraciadamente de esa manera se dirige hacia su público que pocos seguidores puede tener, pero ya ve que en Facebook se va la noticia rápidamente, Lick. Muchísimas gracias, Darwin, que nos está comentando esto, porque sí, justo así cerró la entrevista el viernes, ¿no? Con esta parte de la calumnia, de difamar, de mentir, ¿no? De que Ernesto había solicitado 1.5 millones de pesos, ¿no? O 1,5 millones de pesos para ir a la mañanera. Y bueno, pues decíamos, eso es una calumnia brutal, pero no solo eso, ayer hacíamos la cuenta, ¿no? Que si esto es completamente falso, pero si fuera cierto, representaría el 0.4% de todo lo que se está pues desfalcando a la cooperativa, que él está, estos 303 millones que ustedes ya o que tienen a partir del dictamen ya documentado. Pero bueno, yo quería regresar a la parte, a dos cuestiones, Darwin. Uno, el camino jurídico que están ustedes siguiendo, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser el camino que ya han seguido? Llevan ya un largo proceso, pero que está por venir, sobre todo ahora que ya tienen pues todos estos elementos también que me parecen muy importantes y estas pues cientos de hojas que decimos ya con esta comprobación de los gastos, a dónde fueron. Y lo otro es un tema que no me parece menor, que no hay que hay que también darle mucha importancia, es que el dinero de los ahorradores está seguro, ¿no? Que eso es lo que decía ahorita el abogado en la entrevista. Y sobre eso también abundar un poco, pero primero, bueno, pedir su opinión sobre estos dos temas y después abundar sobre este dinero, de dónde viene, ¿no? Porque finalmente, pues hay un saqueo de las cuentas y alguien, pues con las aportaciones también va a cubrir este seguro. Pero primero esto del camino jurídico, Darwin, si no lo puede comentar, por favor. Sí, Lick, mucho gusto. Pues mire, el tema legal lo seguimos con el equipo de abogados de Monterrey. Se ha presentado demandas allá en México, se ha presentado demandas en la FGR. La maestra Rosa Elvira, que es la que representa a la cooperativa, que fue elegida realmente por la Asamblea General en 20 ocasiones, ella estaba yendo con ellos a colocar las demandas correspondientes. Sin embargo, acá seguimos metiendo las demandas correspondientes también, aunque aquí tenemos muchas trabas, no avanzamos por toda la corrupción que hay en la Fiscalía de Altos. Sin embargo, estamos haciendo lo que corresponde, los abogados están haciendo lo que corresponde, presentar las denuncias que se van encontrando. Ya se metieron más de 20 denuncias, ya se metieron las denuncias de desvío de dinero en cuestión de la renta de vehículos que no existe, ya se han metido demandas también en los desvíos de dinero que hizo en Bancomer, se han metido las demandas también de lo que está haciendo en la actualidad perjudicando a la base trabajadora, dándoles de baja en el IMSS, porque esa es una maldad también. Ya demandaron los socios en contra de él, ya demandaron los empleados en contra de él, ya se juntaron 14,000 firmas para entablar otra demanda. Sin embargo, lo repito, acá en Chiapas, lamentablemente lo tengo que decir, que es mi estado, la corrupción es mucha y esto no avanza como tal. Sin embargo, el juicio mercantil, que es el principal que se tiene en Tabasco y que es ahora sí que el meollo del asunto de todo el tema legal, pues es el que nos interesa más. Está en la ciudad de Tabasco, es la 1500 diagonal 2024. ¿Por qué se fue a Tabasco? Porque un juez de acá de Chiapas se declaró incompetente. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando se declara incompetente? El caso se va al estado más cercano. Estábamos esperando que cayera en Oaxaca, en Tabasco, Veracruz o en el lado de Mérida. ¿Y por qué se declara incompetente, perdón ahí, Darwin? ¿Por qué se declara así? Porque no supo realmente tomar el tema como es. Llegó Enoch, le ofreció dinero, llegamos nosotros, le ofrecimos la verdad y dijo, ni aquí ni allá, o sea, no me meto en problemas y mejor que se vaya del otro lado. Y esto es lo que pasó. Lamentablemente ese juez pues volvió a ganar. Está nuevamente ahí con los jueces. Es por eso el tema legal es el LIC. Vamos a seguir avanzando con lo que corresponde y ahorita también
ya con el acercamiento ante la bancaria, ante el FOCOP, que es lo que nos regula, que también por ahí creo que le dejaron los regios el informe del FOCOP, donde no aparece la figura de Enoc Hernández Cruz, que también ahí señalan el desvío de dinero. Y con eso vamos a seguir avanzando y tenemos toda la fe en Dios que esto tiene que resolverse lo más pronto. Ya, gracias, Darwin. Mire, hay datos de prueba bastante sólidos y el gobernador actual, Eduardo Ramírez, pues va a tener que intervenir y si no, va a quedar clara la complicidad que puede tener, el encubrimiento que puede tener el gobernador en el caso de esta defraudación. Y eso lo digo por este punto que colocó Violeta hace un rato. Está defraudando a gente muy humilde de Teopisca, de muchos municipios que con mucho esfuerzo pues han ido juntando. La Caja de Ahorro Don Bosco ha sido un referente histórico en San Cristóbal de las Casas y en varios municipios del estado de Chiapas, y es un referente muy importante. Llegó Enoc Hernández y se rompió todo el historial que había en esta Caja de Ahorro Don Bosco. Y me parece que aquí pues, los abogados y don Darwin y todos quienes están encabezando la Caja de Ahorro Don Bosco, pues están presentando datos de prueba duros y contundentes. En este programa también convocamos a Enoc Hernández a que honre su palabra. Él dijo que después del derecho de réplica estaría dispuesto a estar en un debate precisamente con los compañeros que estamos entrevistando y las compañeras. Así que pues está abierta la invitación, porque sí llama la atención que se le ha invitado a 2 asambleas generales y no ha querido asistir, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores lo ha citado en 2 ocasiones y no ha tenido tiempo. En la entrevista que le hicimos decía, no, bueno, es que he tenido otras ocupaciones. No vas a la cita de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Bueno, de veras que hay que ser muy caradura para responder así y no presentarse a citatorios de esta naturaleza y de esta dimensión. Así que, Darwin, pues estaremos dándole seguimiento. Violeta, no sé si tengas alguna pregunta adicional también. No, no, más bien nada más agradecerle muchísimo a Darwin, la verdad, lo claro que ha sido y lo único que quedaría pendiente fuera del contexto de Chiapas es Enoc, ¿a dónde se estaba postulando? Porque nos dijo en 2 ocasiones Darwin que era todos estos recursos también o parte de los recursos para la campaña de dónde, a qué, Darwin. De hecho, por ahí se lo voy a enviar y cuando yo lo tenga, se estaba ya postulando y autonombrando el próximo gobernador de aquí de Chiapas. Entonces, imagínense hasta dónde llegaría. Ya con tantos millones de pesos que había en la caja, yo creo que ahí tenía ya prácticamente asegurado todo. Sin embargo, Lick, se me pasó también la segunda pregunta que me hizo, del dinero de la cooperativa. Se lo digo así rápidamente. Afortunadamente, el dinero de la cooperativa, el dinero central, que es lo que busca no, porque ahí está la mayor parte de los ahorros, o todos los ahorros de los socios prácticamente, está en Banorte. Banorte, ¿qué fue lo que hizo? Perdón que yo lo ponga con este ejemplo, pero lavarse las manos como Poncio Pilatos y a la vez hizo bien. O sea, hay problemas en la caja, hay 800 millones de pesos, ni a no, ni a ellos, señor juez, lo consigno y usted decida a quién se lo entrega. Eso nos ayudó porque afortunadamente pues ese dinero está consignado. Ese dinero se va a liberar hasta cuando esto se derive o cuando la Comisión Nacional Bancaria pueda intervenir. Esa seguridad que le damos a los socios es porque el dinero está. ¿Por qué no ha intervenido la Comisión Nacional Bancaria de Valores desde mucho antes? Porque lo tomaba como un problema de gobernabilidad. Y como el recurso no ha disminuido, eso hace que la bancaria no intervenga, pero ahorita ya la bancaria ya levantó la mano y pues ya hace mucho tiempo de esto no se arregla, entonces vamos a ver de qué manera intervenimos. Entonces, el dinero está seguro, Lick,
está en un juzgado, no se ha tocado. ¿Cómo estamos trabajando en la actualidad? Con el remanente que llega. El socio o los socios que todavía siguen confiando en la cooperativa llegan a dejar su ahorro, llegan a pagar su préstamo y el dinero que se junte en el día se reparte para retiros, para préstamos o para cualquier necesidad que surja en ese momento. Es por eso que todavía la Caja Don Bosco sigue avanzando y seguimos teniendo la confianza, a pesar de muchas calumnias, de muchos problemas, sigue los socios confiando en la cooperativa, Eric. Pues que sigan confiando las socias y los socios en la cooperativa, en la Caja de Ahorro Don Bosco, una caja que le tenemos un cariño entrañable por todo lo que ha significado pues para millones de familias a lo largo de estos más de 30 años que tiene esta Caja de Ahorro Don Bosco. Así que le vamos a dar seguimiento y ya estamos aquí solicitando algunas entrevistas también con algunas autoridades porque le vamos a dar seguimiento al caso del defraudador Enoc Hernández Cruz, porque ahora hay también, después de ver todos estos datos de prueba, pues hay temor de que se fugue Enoc Hernández y al rato no queremos que aparezca en Israel. Hay muchos datos de prueba sólidos y contundentes que deberían estar llevando a este señor pues, a la cárcel. Así que vamos a darle seguimiento a Darwin, le agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada y seguiremos al habla. Rick, nada más, ¿puedo agregar algo? Sí, por favor. Mire, comentaba hace ratito precisamente dónde está el gobernador. Créanme, Rick, que con toda la bulla que hemos hecho, la gran mega marcha que se hizo, la verdad no entendemos, o sí, quiero acatarme a que el gobernador ahorita agarró un Chiapas de cabeza y lo está tratando de enderezar y por falta de tiempo no ha volteado a ver a la cooperativa, pero sin embargo, en su gabinete, y lo voy a decir abiertamente, lo que decía bien el licenciado Armando, la subsecretaría de gobierno es parte de su gabinete de Eduardo Ramírez. Sí, sí. Y se está enterando de que está interviniendo y está también encubriendo y apoyando a Enoc Hernández. A mí también ahí me quedaría una duda. ¿Qué está pasando ahí? Si su gabinete está defendiendo y apoyando a Enoc, entonces ¿por qué él no ha intervenido? ¿Por qué no ha volteado a ver? Si realmente le interesa a la gente humilde, la gente media, que es como lo que tenemos en la cooperativa, le pedimos que voltee a ver para que esto también se pueda ir solucionando poco a poco. El subsecretario de gobierno intervino a una mesa de diálogo, el cual nunca estuvo presente él, es de apellido Hernández Bielma, y lo digo como tal, y también hizo una mesa de diálogo invitando a empleados. Eso se llama hostigamiento. No tiene nada que ver la Secretaría de Gobernación para que me jale a la base trabajadora a una mesa de diálogo donde lo único que iban a hacer es amenazarlos, amedrentarlos, ¿sí? Porque, repito, no tiene absolutamente nada que ver. Sin embargo, llega la invitación a empleados firmado por Enrique Hernández Bielma, invitando a una reunión que le solicita Enoc Hernández Cruz, y este señor se presta a esto con Enoc. Entonces yo siento que eso tampoco es válido, pero, repito, está pegado al gobernador, es gente muy cercana al gobernador, entonces también me queda mi signo de interrogación, ¿qué es lo que está pasando ahí? Bueno, pues no, adelante, Violeta, perdón. No, nada más, sí, que tiene toda la razón, me parece que hay que pues también poner el foco ahí de manera central, porque pues como fue lo primero que le preguntamos, ¿no? ¿Quién está detrás? ¿Quién lo protege? Y pues nos acaba de dar muchos elementos ahorita también con este cierre que acaba de tener Darwin Trejo. Ernesto, cerramos, ¿verdad? Le agradecemos muchísimo al subgerente general y apoderado legal de la Caja de Ahorro Don Bosco, Darwin Trejo. Gracias por tomarnos la llamada y pues seguimos en comunicación en esta semana o a las siguientes semanas. Gracias, Darwin. Gracias, Rick, gracias, Ernesto, y estoy a la orden. Y ahí me van a ver en la mañanera con $1,500,000 de pesos. Sí, con tu 0.4% de los 303 millones. Sí, sí. Pues bueno, si usted ve y escucha a Enoc Hernández, muéstrele las imágenes que pusimos
que le abran un espacio y que le dé derecho de réplica a todos y todas. Este señor le está embaucando, tenga cuidado, ese sí es un peligro para Chiapas, así que pues ya veremos, ojalá no se nos vaya a Israel este señor, y ya veremos la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Espero que también se presente Enoc Hernández y que no le esté huyendo a esta comisión. Muchas Lo gracias. traemos amarrado de un camello, pero lo regresamos. Eso. Muchas Gracias. Gracias, gracias. Nick. Gracias. Pronto. Hasta luego, gracias.